Hola, bienvenidos a las videosesiones de dirección financiera aplicada. Estamos en la sesión 52, dentro del capítulo 3, el ejercicio 20, inversiones excluyentes, inversiones de diferente dimensión. Esta sesión, junto con las dos siguientes, de alguna forma forman un tríptico, porque vamos a ver en qué circunstancias dos inversiones, cuando son excluyentes y solo se puede elegir una, en qué circunstancias o en qué situaciones el BAN y la TIR no coinciden en su jerarquización. No coinciden en su jerarquización cuando en el perfil, o pueden no coincidir en su jerarquización cuando en el perfil del BAN de ambas inversiones se cruza, generando lo que se denomina, bueno, un corte, una intersección a la tasa de Fisher. Bien, hay tres circunstancias que pueden provocar esto. Uno, que sean inversiones de diferente dimensión, una muy grande y otra muy pequeña. Otra, que sean inversiones de diferente horizonte temporal, una muy larga y otra muy corta. Y por último, que sean dos inversiones que una tenga unos flujos rápidos, esto es flujos grandes al principio, y otra que tenga unos flujos más lentos, flujos más grandes al final. Cada una de estas tres situaciones lo vamos a ver en cada uno de estos ejercicios, en cada una de estas sesiones, empezando en la sesión 52, en la presente. Vamos, por lo tanto, ya a la plantilla de este primer caso. Bien, entonces tenemos dos inversiones, una pequeña, ejercicio 20, una pequeña, desembolso 100.000, y otra grande, desembolso 500.000. Tienen el mismo horizonte temporal, entonces la única cuestión aquí es que tienen un diferente tamaño, una pequeña y otra grande. Tenemos la tasa de descuento, el 9, vamos a empezar por calcular el BAN y la TIR de ambas. Igual VNA para el BAN, cogemos la tasa, la bloqueamos, y coma, cogemos los flujos de 1 a 5, cerramos paréntesis más el desembolso. Tenemos ese BAN, 22.240, copiamos hacia abajo y tenemos el BAN de la siguiente. Es mejor el BAN de la inversión grande. Ahora vamos con la TIR. Cogemos la TIR de la primera, los flujos de la primera, copiamos hacia abajo y observamos que es mejor el TIR de la pequeña. Con formato condicional hemos dicho que ilumine de cada par de valores aquel que esté por encima de la media. Como tenemos dos, uno estará por encima de la media, en este caso el del proyecto grande, en el caso del BAN y en el caso de la TIR del pequeño. Entonces vemos que BAN y TIR no coinciden, que mientras que el BAN dice que es mejor la inversión grande, la TIR dice que es mejor la inversión pequeña. El BAN siempre va a favorecer inversiones en principio grandes porque mueve un mayor volumen de euros, y el BAN al fin y al cabo está en unidades absolutas, en euros. Vamos a calcular el BAN diferencial, como la diferencia entre el BAN del grande menos el BAN del pequeño. Y ahora vamos a ver ¿qué tasa de descuento hace que ese BAN diferencial sea el mismo? Sea cero, perdón, esto es, ¿qué tasa de descuento hace que el BAN de las dos coincida? Vamos a datos, análisis hipótesis, buscar objetivo. Esa celda queremos que valga cero, cambiando la celda de la tasa de descuento, y nos encontramos que con un 14,17%, efectivamente, el BAN de ambos sería el mismo, estaríamos con la misma BAN para ambos proyectos. Bien, vamos a apuntarnos el dato 14,17 y vamos a cancelar. Vamos a apuntar ese 14,17 aquí, aunque luego lo calcularemos directamente. Vamos a apuntarlo aquí. Y una vez que hemos hecho eso, vamos a hacer un gráfico en el que veamos cómo evoluciona el BAN con diferentes tasas de descuento, incluyendo ese 14,17 que tenemos ahí. Entonces vamos igual, VNA, la tasa, a la izquierda, punto y coma, los flujos del primero, los bloqueamos, cerramos paréntesis más el desembolso, también bloqueado, del proyecto pequeño. Hacemos lo mismo para el grande, VNA, la tasa de descuento de ahí, punto y coma, los flujos del grande, bloqueados, cerramos paréntesis más este desembolso bloqueado. Copiamos ambos hacia abajo, del fondo. Como vemos que efectivamente se cruzan en un punto, no es exactamente el 14,17, por eso aquí no da exactamente igual, porque no le faltan decimales, luego lo corregiremos, pero observemos cómo efectivamente se cruzan ambas perfiles. El proyecto pequeño tiene una TIR más alta que el proyecto grande, pero sin embargo a tasas de descuento inferiores a este punto de corte, este punto que hay igual al BAN de las dos, el BAN del grande es mejor. Entonces el problema lo tenemos porque en esta zona, eso es la zona de decisión, con tasas entre el 0 y en este caso la tasa de corte, que es en este caso el 14%, en esta zona el BAN prefiere la inversión grande, mientras que
la TIR va a decir que es mejor la pequeña. ¿De acuerdo? Este punto, la tasa que hace que el BAN sea igual en las dos inversiones, se llama tasa de Fisher. Es la que hemos encontrado hace un momento con buscar objetivo y que vamos a encontrar ahora de otra forma. Entonces, la tasa de Fisher, como decimos, es la tasa que iguala el BAN de dos inversiones. Entonces, tenemos aquí la función con el BAN de una inversión igualado al BAN de la otra. Entonces, la tasa de Fisher sería la incógnita. Si igualamos a 0, la tasa de Fisher, vemos aquí, la sacaríamos de esta expresión, es la TIR de la inversión diferencial. Esto es, calculamos la inversión diferencial flujo menos flujo, flujo a flujo, flujo menos flujo, calculamos la inversión diferencial y la tasa de Fisher es la TIR de esa inversión diferencial. Hagamos la inversión diferencial, entonces aquí será C4 menos C5, lo llevamos hasta el final. Esa es la inversión diferencial. Y ahora aquí, donde pusimos antes el 14,17, vamos a calcularlo ahora, la TIR de esa inversión diferencial. Realmente es el 14,17 y algunos decimales, vamos a comprobarlo. Tiene decimales, ¿de acuerdo? Fijémonos que con esos decimales ahora sí que efectivamente tenemos exactamente la mismo BAN a ese 14,17. Este 14,17 está vinculado desde aquí, lo vemos, por eso antes lo pusimos ahí. 8,19, 8,19 exactamente el mismo BAN a esa tasa. Entonces la tasa de Fisher es la tasa a la cual el BAN de dos proyectos se igualan, la tasa que hace que el BAN de los dos proyectos se igualan y se puede calcular como la TIR de la inversión diferencial. Fijemos que aquí para calcular la inversión diferencial hemos hecho C4 menos C5. Si hubiéramos hecho C5 menos C4, tendríamos todo con los signos cambiados. La tasa de Fisher las encontraríamos igual porque recordemos de ejercicios anteriores que la TIR de una inversión y de su inversión espejo con todos los signos cambiados va a ser la misma. Vamos a comprobar que efectivamente el BAN de la inversión diferencial a esta tasa es 0, entonces será igual, vamos a calcular ahí los diferentes BAN con estas tasas, VNA, la tasa de aquí, punto y coma, estos flujos bloqueados, más este flujo bloqueado, copiamos hasta el final y comprobamos cómo efectivamente a ese 14,17 y decimales es 0 esa diferencia, y también podríamos calcular esta diferencia restando directamente 27 menos 94, 24 menos 80, nos tendríamos esos mismos resultados. Bien, vayamos a una cuestión conceptual. ¿Cómo podríamos convencer a alguien de que es mejor el BAN que la TIR para esta tasa de descuento del 9%? Y que es, a pesar de que la TIR sea mejor que para el proyecto pequeño que el grande, ¿cómo podríamos convencerlo de que debe elegir el proyecto grande? Bien, si nos fijamos en el flujo diferencial, lo que hemos hecho es el pequeño menos el grande. Esto es, tenemos la diferencia entre uno y otro. Vamos a hacerlo justamente al revés, el grande menos el pequeño en este caso. Vamos a hacer el grande menos el pequeño. Veamos hasta el final, nada cambia, seguimos igual, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ahora nos planteamos lo siguiente. Si una persona cree que el pequeño es mejor, lo que le vamos a decir, muy bien, entonces el pequeño ganas un 17%. Bueno, pues yo te propongo que hagas el pequeño y si haces el grande, lo que vas a tener es el pequeño más esto, lo que acabamos de calcular, que es el diferencial. Esto es, cuando haces el grande tienes el pequeño, que ya ganas un 17%, y además esto a mayores, porque esta es la diferencia entre el pequeño y el grande. Entonces, claro, vas a ganar el 17% en el pequeño, ¿vale? Pero en el diferencial vas a ganar el 14, y el 14 es superior al 9. Esto es, te estoy diciendo, al hacer el grande estás haciendo el pequeño y además un plus. Y ese plus tiene un 14,17, y el 14,17 es mayor que el 9, con lo cual estás ganando el 17 en la parte que corresponde al pequeño y un 14,17 en la parte que corresponde a la diferencia. Con lo cual te interesa porque tienes lo que tenías en el pequeño y además algo que tiene una tasa 14 superior al 9. Esa es la razón conceptual de fondo por la cual el BAN supera la TIR, en este caso a esta tasa de descuento. Claro, si estuviéramos aquí a la derecha la tasa Fisher, ese planteamiento ya no se podría realizar. Bien, espero que estas explicaciones hayan sido adecuadas, suficientes para entender el problema. En todo caso, recordar
como tenemos una inversión grande y otra pequeña, en este caso no necesariamente tiene que haber task efficient, en este caso la hay. Esto es, en este caso se cruzan en el primer cuadrante. Además, si se cruzaran aquí no habría problema, aquí abajo, pero se cruzan en el primer cuadrante. Y la zona de conflicto está a la izquierda de la tasa Fisher. A la derecha de la tasa Fisher no hay conflicto porque el band es mejor el del azul que el del rojo, el del pequeño que el del grande, y la TIR siempre es mejor la del pequeño que la del grande, con lo cual el problema está a la izquierda de la tasa de Fisher, que suele ser la zona de, en fin, caliente de toma de decisión. En esa zona es mejor el grande según el BAN, es mejor el pequeño según la TIR. Tenemos que tomar la decisión en base al BAN porque, como hemos visto, ganas lo mismo que ganabas en la TIR y además tienes un plus de rentabilidad de un 14% sobre el flujo diferencial, con lo cual es mejor tomar la decisión de coger el proyecto grande. El BAN siempre va a forzar proyectos más grandes, la TIR en principio proyectos más pequeños. En los siguientes ejercicios veremos las otras razones que pueden generar esta discrepancia. Decálogo.